Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por su presencia y muchas gracias de verdad por recibirnos el día de hoy para hablar de las experiencias que hemos llevado a cabo en el gobierno de la Ciudad de México. Antes de ello, quisiera decirles que somos parte de la cuarta transformación de la vida pública de México, orgullosamente. Siempre pregunto, ¿saben por qué se llama la cuarta transformación de la vida pública? A ver, levanten la mano los que sepan. Bueno, es importante. ¿Cuál fue la primera transformación de nuestra patria? Del México soberano, la independencia. Apenas se cumplieron 200 años de la consumación del México independiente, con héroes como Miguel Hidalgo, Morelos, Guerrero, heroínas y héroes que nos dieron patria. Esa revolución de independencia fue una revolución violenta. Fue tomar las armas y defender la soberanía y la independencia de México. ¿Cuál fue la segunda transformación de la vida pública? La reforma. ¿Quién fue el gran héroe? El benemérito de las Américas que hizo la segunda transformación con los grandes liberales que lo acompañaron. Benito Juárez. Esta ciudad lleva su nombre. Un hombre un indígena zapoteco que logró las leyes de reforma, la Constitución del 57, que enfrentó la invasión francesa y que sacó adelante a México con una máxima que fue la separación de la Iglesia y el Estado. A la Iglesia lo que le corresponde y al Estado los destinos de la nación. Esa guerra de reforma también representó una lucha violenta. La defensa de México frente a la invasión francesa también representó una lucha violenta. México perdió gran parte de su territorio con Estados Unidos, pero tuvimos un héroe como Juárez, ejemplo internacional. La tercera gran transformación, ¿cuál fue? La revolución, única en el mundo, que hizo el reparto agrario, que permitió construir un México con más justicia, que culminó, algunos lo dicen así, con el general Cárdenas, expropiando el petróleo, repartiendo la tierra y defendiendo un México con soberanía. También la revolución significó violencia. Muchos años. El gran Madero que encabezó la no reelección y el sufragio efectivo por el cual seguimos luchando hoy. Y ahora estamos viviendo, somos protagonistas, cada uno de los que estamos aquí, de la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Y quién es el hombre que encabeza los destinos de la nación? El presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde aquí le enviamos un cordial saludo y decimos, es un honor estar con Obrador. Hoy, a diferencia de las otras tres transformaciones,
La cuarta transformación se hizo de manera pacífica. Si la reforma representó la separación de la Iglesia y el Estado, la cuarta transformación significa la separación del poder económico del Estado. Hoy tenemos un presidente que no representa a los grandes poderes económicos, sino que representa al pueblo de México. Esa es la gran diferencia. Y él ha emprendido una hazaña histórica, pacífica, en defensa de la democracia. Hoy todos los adultos mayores de nuestro país tienen una pensión universal por ley. Hoy todos los jóvenes de preparatoria tienen una beca universal si estudian en escuela pública. Hoy hay obras de infraestructura que no se habían hecho desde hace mucho tiempo con recursos públicos. El aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, el tren transísmico, 2 puertos, un nuevo aeropuerto que se está haciendo, obras de infraestructura. Por primera vez desde hace más años se elevó el salario mínimo. Aquí en la frontera se disminuyó el impuesto al valor agregado. Por primera vez hace muchos años dejó de utilizarse el outsourcing, las formas externas de contratación de los trabajadores. Se echó para atrás la reforma educativa que daba a los maestros y maestras de México una idea de que no eran el centro de la educación pública. Todo ello en medio de una pandemia, sin endeudar al país y entregando los recursos públicos al pueblo de México. Esa es la cuarta transformación de la vida pública de México. Y por eso, orgullosamente, aquí Cruz y nosotros somos parte de esa cuarta transformación, porque venimos luchando de hace tiempo. Aquí sus servidores estuvimos luchando de jóvenes por la defensa de la educación pública, porque durante años dejó de invertirse en universidades y hoy se reconoce, que por cierto aprovecho para saludar a las maestras y los maestros que se encuentran aquí presentes. Y por ello, antes de platicarles algunas acciones que hemos hecho en el gobierno de la ciudad, recordar que como parte de la cuarta transformación, nosotros defendemos principios, causas. Seguimos luchando desde el lugar en donde estamos. Las causas que representamos, los principios, tienen que ver con varias acciones, pero en primer lugar, y no debemos olvidarlo nunca, los primeros logros. Representa una máxima, representa fraternidad, solidaridad. Significa, debemos mirar de arriba hacia abajo, a menos que demos la mano para levantar al que menos tiene. Significa fraternidad, amor a la gente. Significa que el de arriba no puede estar bien si el de abajo no está bien. Significa que no puede haber seguridad y no puede haber paz si no hay justicia social. Pero significa también que los gobiernos de la cuarta transformación tienen que dedicar sus esfuerzos y sus recursos para disminuir las enormes desigualdades. Que no hay manera de tener justicia social y paz si no se invierte
ahí donde históricamente no se ha invertido. Y sobre todo, si no se construyen los grandes derechos. Durante años, la educación quisieron convertirla en un privilegio, la salud en un privilegio, el agua potable en un privilegio, la recolección de basura en un privilegio, en el beneficio de unos cuantos. Y no, el Estado, los gobiernos tienen que dedicar sus esfuerzos para que los derechos se hagan válidos, los grandes derechos humanos y sociales universales. Eso significa, por el bien de todos, primero los pobres. Y que no vamos a cejar, no nos vamos a rendir hasta que todos los mexicanos y mexicanas tengan el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a una vida digna, a un salario digno. El segundo principio es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ningún gobierno municipal, gobierno estatal o gobierno federal puede destinar nunca más los recursos para beneficio personal o para construir privilegios de los gobernantes. Un gobernante debe vivir en la justa medianía. No pueden utilizarse recursos públicos para comprar camionetas para los gobernantes, para utilizar los grandes guaruras que vigilaban a los gobernantes. Somos ciudadanos gobernando ciudadanos. No se nos debe olvidar nunca que no llegamos para enriquecernos y con ello erradicar la corrupción en cualquier lugar donde estemos. Eso significa no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El tercer principio es que el poder solo es virtud si se pone al servicio de los demás. Un diputado, un regidor, un síndico, un gobernador no tiene legitimidad en su pueblo si no está ahí para servir a los demás. Que nunca se nos olvide eso. El poder no tiene sentido si no es para regresarlo al pueblo de México. Y eso lo aprendimos de Andrés Manuel López Obrador en su camino por la transformación del país. Y esos son los principios con los que hemos gobernado la Ciudad de México. Les platico algunas de las acciones que hemos desarrollado. Cuando llegamos al gobierno, quitamos a la corrupción y a los privilegios de los antiguos gobernantes cerca de 25,000 millones de pesos. Imagínense la cantidad, mucho más de lo que tiene Juárez, para distribuirlo y hacer obra pública. Y como nosotros luchamos por la educación, y siempre pensamos que la mejor inversión que uno puede hacer es en educación pública, decidimos destinar una buena parte de los recursos en educación. En la Ciudad de México, todos los niños y niñas que van a escuela pública, de preescolar a secundaria, tienen una beca mensual. Todos, 1.2 millones de niños y niñas tienen una beca mensual y apoyo para útiles y uniformes escolares. Y quiero platicarles algo. Cuando llegamos al gobierno, había una beca que solo se les daba a los niños y niñas que tenían 9 y 10 de promedio. Y eso generó grandes desigualdades. Aquí los maestros no me dejarán mentir que un niño o una niña
no se le puede decir que tiene talento, porque además se llamaba así, Niños Talento. No tiene talento por una calificación. Todos los niños y niñas de nuestra ciudad, de nuestro país, tienen talento. Todos. No solo por tener una calificación de 9 o 10. Y supuestamente las becas eran para que todos tuvieran una buena calificación. Pero en realidad lo que provocaron fue una enorme diferencia entre el niño que tenía beca y el niño que no tenía. La niña que tenía beca y la niña que no lo tenía. Y eso lo único que generó fue una diferencia en el salón de clases. Esa es parte de una ideología de meritocracia, de que la pobreza es porque la gente no trabaja. No, es un sistema. Y por eso nosotros decidimos eliminar la beca de Niños Talento y hacer una beca universal para todos los niños y todas las niñas de la ciudad. Además, es una beca que apoya a las mujeres, porque aunque no debería ser así, porque hombres y mujeres tenemos que encargarnos de los hijos y de las hijas, en realidad las mujeres dedicamos más tiempo al cuidado de los hijos y las hijas. Por eso es una beca para niños y niñas, reconociendo su valor en la sociedad, porque no son el futuro, son el presente de la sociedad, pero es un apoyo para la economía popular. 600,000 familias reciben ese apoyo en la Ciudad de México. Y además de apoyar la educación básica de esta manera, les quiero platicar que el programa La Escuela es Nuestra surgió en la Ciudad de México. Lo iniciamos en 2019. Diseñamos el programa para que padres y madres de familia se reunieran en la escuela. Les damos recursos, en este caso a todas las escuelas públicas, para el mantenimiento menor de las escuelas. Se lo platicamos al presidente de la República y decidió adoptarlo para llevárselo a todo el país. Primero le llamábamos Mejor Escuela y hoy a nivel nacional es La Escuela es Nuestra. No podemos pedir que nuestros hijos, hijas tengan buena educación si no está bien la infraestructura de las escuelas, pero sobre todo las escuelas que menos tienen. Así que la beca del bienestar para niños y niñas, mi beca para empezar, La Escuela es Nuestra, y además este año todas las escuelas públicas de preescolar a secundaria van a tener internet gratuito. Por si eso fuera poco, aumentamos las preparatorias de la ciudad. Cuando el presidente fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, hizo un sistema de preparatorias, se llama el Instituto de Educación Media Superior. Nosotros aumentamos el número de preparatorias. Cuando llegamos, había 22,000 estudiantes en ese sistema. Cuando salgamos del gobierno de la ciudad, va a haber 41,500 estudiando en las preparatorias del gobierno de la ciudad. Prácticamente el doble. Y además, decidimos hacer 2 nuevas universidades. La ciudad tiene muchas universidades públicas y aún así sigue habiendo jóvenes que se quedan sin educación. El presidente ha hecho un gran esfuerzo con las universidades Benito Juárez, pero aún así sigue habiendo jóvenes que no tienen acceso superior. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que un joven que termina la prepa y quiere estudiar la universidad tiene derecho? A ver, no los oigo.
Durante años dejaron de construirse universidades. Le decían al joven o a la joven que si no pasaba el examen es porque no tenía derecho a la universidad. Pero nuestra convicción en la Cuarta Transformación es que todo aquel que desee estudiar la universidad debe hacerlo con educación de buena calidad, científica. Fíjense, yo tuve el derecho a estudiar hasta el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Inclusive tuve la oportunidad de estudiar fuera del país. Mis padres no hubieran podido pagarme esa educación si no hubiera sido por una beca. Pero no fue una beca de la UNAM o del CONACYT, fue una beca otorgada por el pueblo de México, porque es con recursos públicos. Lo que no podía hacer yo siendo jefa de gobierno es no regresarle a los jóvenes la oportunidad que yo tuve. Por eso creamos 2 universidades, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. En 3 años y un poco más, son 40,000 jóvenes que antes eran rechazados de otras universidades, que hoy tienen el derecho a la educación pública superior gratuita. 22 carreras, maestrías, doctorados, y va a seguir creciendo hasta llegar a 50,000. Son ya 6 campus en la ciudad y vamos por uno más. ¿Por qué? Porque la educación es un derecho, no es un privilegio. Y eso es parte de la esencia de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. El otro gran derecho es el derecho a la salud. Aquí saludo a los compañeros del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fíjense, ¿quién de aquí se vacunó contra el COVID-19? A ver, levanten la mano. ¿A poco no se vacunaron? ¿Cuánto les costó la vacuna? ¿Saben cuánto invirtió el presidente de la República en vacunas? Cerca de 50,000 millones de pesos. La salud es un derecho. Imagínense si hubiera costado la vacuna. Y sí, hace falta más acciones, pero hoy el presidente está constituyendo un nuevo sistema de salud que se llama el IMSS Bienestar. Además del IMSS, es el IMSS Bienestar. Ya son más de 6 estados que se incorporaron a este nuevo régimen. Y es un federalizado para que no falten médicos, enfermeras, medicamentos, porque durante muchos años dejó de invertirse también en salud pública, como si la salud solamente fuera un asunto de quien tiene recurso económico. Así que el COVID, después de 2 años de las vacunas, se están destinando recursos para mejorar la salud pública. Y en la ciudad, con recursos de la ciudad, construimos 3 hospitales generales. El hospital de Coajimalpa, de Topilejo y La Pastora, en las zonas más alejadas de la ciudad, donde no hay recursos o donde no había hospitales.
Así que la salud es un derecho. Y ahora vamos a entrar al programa de IMSS Bienestar. De igual forma, quiero platicarles los recursos que hemos destinado a movilidad, a transporte público. Estamos mejorando el metro de la ciudad. ¿Han ido a la Ciudad de México? A ver quién ha ido a la Ciudad de México. En mucho se parece a Ciudad Juárez, ¿eh? De veras. Allá hay 9.2 millones de habitantes, aquí hay 1.5. Pero son ciudades que crecieron con el desarrollo. También hay muchas carencias. Aquí durante mucho tiempo con la maquila hubo empleo, no necesariamente hubo desarrollo con bienestar. Y en ese sentido igual la Ciudad de México. Durante mucho tiempo, hasta que llegó el presidente López Obrador, que fue jefe de gobierno, nosotros hemos decidido invertir en transporte. Aquí están viendo, bueno, ese es el metro que estamos arreglando completamente, una línea del metro que tenía 53 años, pero estamos inaugurando este fin de semana un trolebús elevado. Son 8 kilómetros de segundo piso, pero no para coches, sino para trolebuses. Ahí está. Está en Iztapalapa, el oriente de la ciudad, que es la alcaldía que históricamente había tenido menos inversión. 1.8 millones de habitantes viven ahí y no tenía un sistema de transporte público. Hoy tiene el trolebús elevado y el cablebús, un teleférico, los teleféricos urbanos más grandes de todo el mundo. El trolebús elevado es una obra que solo está en la Ciudad de México, no está en ningún otro lugar. Y los teleféricos urbanos sí hay en otras ciudades, pero no tan grandes como los de la Ciudad de México. Un teleférico de 10 kilómetros y tiene un gran sentido. No solo es un transporte no contaminante, de beneficio para la gente porque disminuye tiempos, sino es un proyecto de justicia social. Las zonas más pobres al metro de la Ciudad de México. El mejor transporte para el que menos tiene. Ese es nuestra convicción. Y todo es transporte del gobierno de la ciudad, con empresas del gobierno de la ciudad. No son privadas, son empresas del gobierno de la ciudad. De igual manera, compramos más autobuses para ir de las zonas más pobres a el metro de la Ciudad de México. E igual, aquí hay una obra que dejó abandonada ahí el gobierno estatal, porque allá tenemos el Metrobús, que me tocó hacerlo con el presidente López Obrador, era jefe de gobierno, y ahora aumentamos 35 kilómetros de Metrobús. Ahora les voy a decir una cosa. ¿Saben cuánto cuesta el metro en la ciudad? 5 pesos. ¿Saben cuánto cuesta el trolebús y el cablebús? 7 pesos. ¿Saben cuánto cuesta el autobús que va de las colonias más pobres al metro? 2 pesos. Y no vamos a aumentar el transporte mientras yo esté en el gobierno. Y no es por otra cosa, porque también se requieren recursos, pero se ha vivido momentos difíciles, de situación económica difícil para la gente, particularmente en la ciudad con el COVID. Y ahora con la inflación, que no es cuestión nacional, sino internacional, y queremos seguir apoyando la economía popular.
Es una inversión de miles de millones de pesos, pero se carga cuando hay gobiernos honestos para beneficio de la gente. Como decíamos, sin privilegios, sin corrupción, alcanza para distribuir los recursos públicos para beneficio de la gente. De igual manera, hemos invertido en agua potable, en drenaje, y les quiero platicar también del tema de la seguridad. Hemos disminuido los índices delictivos en cerca de 60%. Cuando llegué al gobierno había 6 homicidios al día. Hoy tenemos menos de 2 homicidios dolosos al día. Y eso lo logramos con mucha coordinación con el gobierno de México. Hay quien dice que la Guardia Nacional no es necesaria. Claro que es necesaria. Sobre todo ahí en los lugares donde no hay suficiente policía municipal. Nosotros logramos estos resultados gracias a la coordinación. Pero sobre todo quiero platicarles de la atención a las causas. Dice el presidente, abrazos, no balazos. Y hay quien lo critica, pero todos los jueves en la mañana, ¿ustedes ven la mañanera? Bueno, los jueves en la mañanera, tiene una parte de su mañanera que se llama Cero Impunidad, que da el subsecretario de Seguridad Pública. En realidad, son 2 partes: la atención a las causas, la justicia social, el apoyo a los jóvenes y cero impunidad. Esa es la estrategia del gobierno de México y es la estrategia que hemos seguido. Y en atención a las causas quiero platicarles algunas acciones que hemos hecho. Desarrollamos un programa que se llama Pilares, Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes. Son 280 centros comunitarios en los lugares más deprimidos de la ciudad, con mayor marginación. Son espacios en donde se estudia en una ciberescuela, educación a distancia, se estudia o se aprende actividades culturales y actividades deportivas. Hoy hay 400,000 personas que asisten a los Pilares y queremos llegar a 1 millón de personas. En la ciudad, en 50 años, se construyeron 250 centros de cultura. En 3 años y medio hemos construido 280 pilares que dan alternativas de educación, cultura, deporte a los jóvenes de la ciudad. Tenemos en particular un programa que se llama Barrio Adentro, donde tocamos casa por casa, en las colonias, barrios y pueblos de mayor incidencia delictiva. Y damos una alternativa integral a las familias. Si los niños no van a la escuela, los llevamos a la escuela. Si los jóvenes no van a la escuela, los llevamos a la escuela. Si los padres o madres no tienen trabajo, les encontramos trabajo. De tal manera que rescatamos a los jóvenes de la delincuencia, les damos una oportunidad distinta de integración a la sociedad. Y de ahí los vinculamos con Jóvenes Construyendo el Futuro o con Jóvenes Unen al Barrio, otro programa que le da alternativas y becas a las y a los jóvenes. Nosotros estimamos que hemos sacado de la delincuencia con este y otros programas más de 4,000 jóvenes que antes estaban vinculados a bandas delictivas. Y al mismo tiempo mejoramos el salario de la policía y nos coordinamos con la Guardia Nacional. Pero por encima de todo está la honestidad. Si hay vínculo entre la policía y las bandas criminales, nunca va a poder haber seguridad. Y ahí tenemos el ejemplo de García Luna, que está preso en Estados Unidos. Por eso, lo que dice el presidente, honestidad, acabar con la corrupción
y siempre darle alternativas a los jóvenes. Si no hay justicia social, no hay seguridad. Y esa es nuestra convicción. Por eso hemos logrado disminuir los índices delictivos. Y quiero terminar contándoles otras dos acciones que hemos tenido. La primera, la conectividad. Logramos hacer de la Ciudad de México la más conectada del mundo. Tenemos 33,000 puntos de Wi-Fi gratuitos en todas las escuelas públicas, en unidades habitacionales y a lo largo y ancho de la ciudad, y así colaboramos con Internet para Todos con el presidente de la República. Y la última que quiero platicarles es el apoyo a las mujeres. De las mujeres de Ciudad Juárez aprendimos mucho en todo el país. Siempre que hay políticas para mujeres, se lleva en el corazón a Marisela Escobedo y a las mujeres de Ciudad Juárez. Quiero platicarles solamente una de las acciones que hemos llevado y aquí espero que con Cruz podamos platicar muchas otras. En la ciudad hicimos una ley que se llama El agresor sale de casa. Normalmente se piensa que la mujer que vive violencia en el hogar hay que sacarla y llevarla a un refugio. Sí hay refugios y son importantes, pero la mujer tiene derecho a quedarse en el hogar si es agredida, con sus hijos. Por eso, si se denuncia y el juez lo determina, el que sale de casa en la ciudad es el agresor. Incluso por encima del derecho de propiedad. Independientemente de quién es la propiedad, el agresor debe salir de casa con medidas cautelares y con detención. Porque así como en todo, particularmente en los feminicidios, cero impunidad. Pero en el fondo, el derecho de las mujeres a una vida sin violencia tiene que ver con la igualdad. El que las mujeres tengamos derecho a lo que soñamos. Que nunca nadie nos corte nuestros sueños. Por primera vez en México hay un gabinete paritario por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay una gobernadora en el Banco de México. Hay más mujeres en la Suprema Corte de Justicia que nunca antes. Hay presidentas municipales, diputadas, senadoras. Y las niñas de nuestro país deben saber que nunca nadie debe cortarles un sueño. Y que se acabaron los prejuicios y que todos debemos luchar por la igualdad. La igualdad de hombres y mujeres, la igualdad de nuestra sociedad. Y por eso una mujer tiene el derecho de cumplir cualquier sueño, de ser astronauta, de ser ingeniera, de ser abogada, de ser presidenta municipal, de ser diputada, de ser senadora, de ser gobernadora, porque es el derecho de las mujeres y de las niñas. Me dio mucho gusto estar con ustedes aquí en Ciudad Juárez. Mucho gusto. Mucho que aprender de esta gran ciudad, de este gran municipio histórico. ¡Que viva Ciudad Juárez! ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva México!